¿Bien? ¿Sí? ¿Se oye? Ahora. Bien. Bueno, pues agradecido, vuelvo a repetir, de verano en verano. Gracias a la familia Pozo también por venir, a Goyi en especial, ¿verdad? Nos alegramos mucho de verte también, de que estés aquí. ¿eh? Y sobre todo, pues todos los que venís, ¿no? Se oye muy... Mira a ver que lo mismo hay... A ver si tiene algún efecto por ahí metido. Bueno, hace varias semanas Eric vino a compartir, ¿verdad? Nos hablaba, nos decía que nos exhortaba, ¿no? Tal y como el apóstol Pablo nos exhortaba, a que nos gozáramos en el Señor. Sigue dando mucho eco, porfa, que parece que me hablo yo mismo. Entonces, luego el doctor Milton, ¿verdad? Nos hablaba de aquellas ramas, ¿verdad? Esa higuera, ¿verdad? Y preguntaba, él hacía una pregunta, si lo nuestro eran hojas o eran frutos, ¿no? El otro día, también el domingo pasado, estaba aquí, Segundo Tenelema, es un chico de la prisión. Bienvenidos a los de Peña de Oreb y saludos a los que hay por allí, si nos están escuchando. Pude llevarlo allí. Segundo es un interno de prisión. Tiene un testimonio tremendo, es un verdadero evangelista, como decía, israelita en el que no hay engaño, y yo te aseguro que en él no hay engaño. De su propio, lo digo porque él no está aquí y no nos puede escuchar. Y muchas veces nos perdemos ciertos testimonios, ¿no? De gente, gente que ha pasado por un pasado totalmente oscuro, como el mío, ¿verdad? Y pueden venir a la luz, ¿no? Y hoy queríamos hablar un poquito, a ver si nos da tiempo, porque la verdad que es un texto. Eric hablaba que estaba estudiando la escatología, la doctrina de los últimos tiempos, ¿verdad? Y yo llevaba tiempo ya un poco viendo estas cosas, ¿no? Y fue a raíz de una pregunta que me hicieron en un programa de radio que, bueno, emitimos los miércoles. Y me hacía una pregunta, ¿no? Que estaba el hombre inquieto acerca de que él había oído doctrinas, ¿no? Que decían que después de muerto pasamos un tiempo en el que dormíamos, ¿verdad? Hasta que Jesús regrese, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Yo creo personalmente que es así, ¿verdad? Es el dominio, eso. Cuidado con ciertas doctrinas que vienen de otro lado, que piensan que dormirán incluso, que el infierno se vive aquí y que será una dormir perpetuo, ¿no? Pero esto no es así, ¿eh? Nuestro Señor Jesús nos habló mucho más del infierno que del cielo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para estas cosas, saber manejarlas, ¿eh? A nadie le gusta en una reunión sacar temas de muerte, ¿verdad? Pero eso está ahí, es real, ¿eh? Y lo tenemos, ¿eh? Yo quería ir a un texto que es un poquito, por decirlo de alguna manera, oscuro, ¿verdad? Porque es un texto que muchas veces se ha interpretado de una manera incorrecta. Se trata como un texto profético, cuando en realidad es un texto de otro tipo, ¿no? Esto está en Mateo 24 y 25. ¿Sabemos de qué hablo, no? Mateo 24, Mateo 25. ¿Sabemos, no? Los textos por dónde van. Bueno, pues en esta ocasión, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, a ver, Mateo es un libro, un evangelio, que está escrito para los judíos, ¿verdad? Entonces, para poder entender bien el evangelio, para poder aplicar bien las herramientas, para poder analizar bien los textos, pues tenemos que ponernos las gafas judías, evidentemente, ¿verdad? Tenemos que ver por qué se dicen esas cosas, ¿no? Y lo primero que encontramos ahí en Mateo 24, si tenéis Biblia, ¿verdad? Lo podéis, yo estaba en Isaías 41, porque cuando han salido ya sabía yo que si no habían oído, no habían escuchado, ¿verdad? Que el Dios de los cielos, Jehová, que no se cansa ni... porque al final los jóvenes se cansan y flaquean, pero Danilo, ¿verdad? Gerson no se cansarán, porque ellos esperan en Jesús, ¿no? Dice que alzarán sus alas, ¿verdad? Y no se fatigarán, como los jóvenes les pasa, ¿no? Y tenemos que analizar todos estos textos. Vamos a ello. Cuando Jesús dice, lo primero, lo voy a pasar por encima, ¿vale? Porque esto es contexto, Esto quiero situarme en una de las parábolas que viene detrás, ¿verdad? Y esto es contexto, tenemos que situarnos, ¿verdad? Para analizar bien los textos tenemos que ver lo que hay alrededor. Dice Mateo, ¿verdad? Y seguramente viendo la profecía de Ezequiel acerca de esa visión, ¿verdad? Que la gloria del Señor inundaba el templo, venía del este, se situaba, pero después la abandonó. Es a partir del 40, son varios capítulos, ¿verdad? Pero nos muestra cómo la gloria se iba y cómo la gloria abandonó el templo finalmente, ¿no? Y dice aquí Mateo que cuando Jesús salió del templo, ¿y qué dice más? Y se iba. Pero cuando tú sales, ¿no te vas? ¿O no?
Pregunto, queremos hacer la clase dinámica, vamos. Cuando tú sales, ¿te vas o no te vas? Yo me voy cuando salgo, ¿verdad? Pues esto se refería precisamente. Mateo estaba viendo esa visión, ¿no? Que un poquito antes, unos capítulos antes, nuestro Señor Jesús dice, mi casa, la casa de mi Padre, habéis hecho cueva de ladrones, ¿no? Hablaba refiriéndose a lo que se refería. Sin embargo, si leéis un poquito detrás, dice, he aquí vuestra casa os será desolada, ¿verdad? Un poquito más adelante vamos a ver eso de abominación desoladora, o en algunas Biblias, la abominación de la desolación. Y vemos como ahora ya nuestro Señor no tiene nada que ver con el templo. Piensen que después, cuando se destruyó el templo, para los cristianos no tuvo ninguna importancia. Hombre, fue el hecho majestuoso de que se destruyó Jerusalén, de que los judíos tuvieron que irse, y los cristianos fueron los que arroparon a los judíos realmente. Esos cristianitos, pequeños cristos, ¿verdad? Ese lenguaje despectivo que se aplicaba al llamarle cristianos la primera vez, eran los que mostraron el amor de Dios hacia los judíos, hacia aquellos que reprobaban, ¿verdad?, la actitud de los cristianos, ¿no?, de los verdaderos seguidores de Cristo. Todo esto ocurre en un ambiente raro. Mateo, seguramente, sacando las instrucciones de Marcos, igual que Lucas, el Evangelio de Lucas ya está escrito posterior, seguramente el templo ya estaba destruido, pero el Evangelio de Marcos es anterior. Entonces, bueno, viene la destrucción del templo, él está hablando aquí y sus discípulos dicen, mira, maestro, qué hermoso el templo, ¿verdad? ¿Y qué les dice él? Ahí lo tenéis. ¿Quién lo lee en voz alta? 2. El verso 2. ¿Lo lee alguien o lo leo yo? ¿Estáis conmigo o estoy yo solo? ¿Estáis conmigo? Sí, no oigo. ¿Sí o no? Venga. Estaba refiriéndose precisamente, ¿verdad? Algo profético, pero vuelvo a repetir que esto es un texto apocalíptico, ¿vale? Tiene que ver con una visión, es una revelación, es un descorrimiento de las cortinas, es un abrir el telo para que no... El problema es que es interpretable, ¿vale? Los reformadores dijeron una cosa y en esto tenemos que seguir. En cuanto a los principios bíblicos, en cuanto a la doctrina esencial, no puede haber otra cosa que unidad, ¿verdad? En cuanto a las cosas interpretables, las que Dios nos ha querido revelar de todo al hombre, pues puede haber libertad de interpretación, ¿no? Hay ciertas doctrinas que son muy heréticas, por decirlo de alguna manera, pero en cuanto a esto podemos tener libertad, ¿verdad? Los acontecimientos se refieren precisamente a esa destrucción. Pronto habla de esa abominación, desolación, perdón, y refiriéndose precisamente, bueno, muchos dicen que estaban refiriéndose a Antíoco, Epífanes, ¿verdad? Aquella que pudieron hacer luego Yom Kippur, bueno, la fiesta de dedicación, dedicaron el templo. Hay que leer primero a Macabeo, un libro deuterocanónico, pero histórico para los judíos, que os va a meter mucho en esta situación, en esos 400 años que no tenemos revelación. Libros como Guerra de los Judíos, de Flavio Josefo, ¿verdad? Entonces nos meten en este ambiente, ¿verdad? ¿Qué ocurrió después? En un tiempo que no sabíamos qué ocurrió, ¿no? Bueno, pues todos sabemos un poco cómo ocurre la situación. Desde el 63 ya empezaron las revueltas de los campesinos, hasta precisamente el 73, que fue allí en el refugio de Masada, ¿verdad?, en la fortaleza de Masada, cuando los últimos judíos pudieron resistir a los romanos, y les costó mucho, ¿verdad? Gente que tenían pocas armas, a los romanos les costó mucho. Hasta, bueno, casi 10 años de guerra, un poco antes habían destruido Jerusalén, se llevaron todo, y con referencia a esta piedra sobre piedra, es que los romanos pensaban que los judíos habían enterrado los tesoros entre las piedras, dentro de las piedras había algunas piedras que las rompían, las hacían huecas y metían cosas. Por eso, literalmente, no quedó piedra sobre piedra. Aquellas piedras que montaban y que el soldado romano venía con su cuchillo, hacía así, lo metía en medio, y si no había marmonía, que de ahí viene la palabra armonía, qué bueno es habitar los hermanos, pues ahí viene eso, porque no había diferencia, no había posibilidad, si no esa piedra era desechada. Ese muro se construyó el templo, todos sabemos, una vez Herodes lo dejó precioso, Fortaleza Antonia, 3 torres, una torre por encima, la explanada del centro. El edificio o el templo se veía desde muy lejos. Los días de Pascua dicen que había tal nivel de sacrificio que por el arroyo del Cedrón se volvía rojo.
de la cantidad de animales que se mataban. Pero, ¿verdad? El templo quedó en desuso. La gloria del Señor abandonó el templo, precisamente porque esa nación no aceptó al que vino como Salvador. Dentro de los textos, ¿verdad? Muchos piensan, Cristo, vendrá uno diciendo que es el Cristo. Este texto se refiere a Cristo como un título. Hoy conocemos a Cristo con un nombre. Jesucristo, Cristo, ¿verdad? El Salvador. Pero para ellos Cristo era un título, era el ungido, ¿verdad? Que tenía que venir. Sus discípulos andaban despistados. Incluso después de haber resucitado 40 días hablándoles del reino, y ni otra cosa, este es el momento en que vas a dar el reconocimiento a la nación de Israel. Pues no, no me toca a mí ni a vosotros saber el momento ni la hora. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, permanecéis aquí y me seréis testigos. En este ambiente estamos. Los discípulos le preguntan 3 cosas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Lo siguiente que le pregunta, ¿cuáles serán las señales que acompañan esto? ¿Cuáles son? Y la señal de tu venida. Ellos no sabían, ni de segunda venida. Todavía no lo entendían, ¿verdad? Y Jesús empieza a explicarles. Los últimos que les da son la segunda venida. Dice que habrá persecuciones. Creo personalmente refiriéndose a ese tiempo en que los judíos, porque está diciendo, cuidado. Dice, los que están en Judea, que no decidan y que no caigan en invierno. Todavía peor, ¿verdad? Las que estén en cinta. Y hablaba de esto. Incluso decía, 2 hombres estarán trabajando en el campo y uno y otro. 2 mujeres trabajando en el molino, ¿verdad? Había 2 piedras de molino. Una tenía que pararla y otra darle para el grano. Pues una será llevada y si seguimos porcentaje parece ser que se va a salvar el 50% de la población. Luego la parábola nos dará más detalles, ¿no? No sabemos. La pregunta de los discípulos fue un poco más clara, ¿no? Maestro, ¿son pocos los que se salvan? Le preguntaron en cierta ocasión sus discípulos, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? ¿Dijo que había un número tal? ¿Qué les dijo? ¿Recordáis alguno? Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Muchos querrán hacerlo y no podrán. Y hoy nos toca esforzarnos. La vida de un cristiano es esfuerzo diario. No sé qué clase de evangelio te han compartido, pero hay un esfuerzo. Hace poco, ¿verdad? Jordi, Martí, ¿también es Jordi, tu hijo? Jordi, mayor, que vino a predicar. David, yo que como soy de grande, Jordi también. Nos hablaba de eso, ¿verdad? Que es muy difícil. No, pues hay que negarse, y es difícil negarse a nosotros mismos, ¿verdad? Por darte a los demás, por darte en el servicio. Hace no mucho tuvimos una serie de Haciendo Discípulos, ¿verdad? Y yo creo que la etapa de los discípulos son 3, ¿verdad? Es con lo que yo llamo la teoría del yo-yo. Cuando yo al principio me presentan aquí y tengo que empezar a trabajar por mí mismo, tengo que empezar a tratar mi carácter, tengo que empezar a que Dios sobre mi vida. Pero llega una etapa que tú te tienes que dar a los demás, ¿verdad? Y parece que trabajas por los demás, pero es la única forma de expresar el amor a Dios. Por último, llega una etapa en que tú vives exclusivamente para Él y lo que rodea a los demás te lo da el servicio. Y esto tenemos que entenderlo. Una etapa en la que tú tienes que prepararte, una etapa en la que quizás te tengas que dar a los demás, pero llega el momento en que tu vida debe estar siempre dirigida hacia Él. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, donde empieza y donde termina. Eso es la clave, ¿verdad? Por ahí vamos, ¿verdad? Dice que muchos... Pues, el caso es que nuestro Señor le empieza, es por situarnos un poco el texto. Estamos calentando motores, ahora enseguida os digo que os ponga el cinturón, que despegamos, pero por ahora estamos en contexto. ¿Cuándo vendrá la Nuestro Señor Jesús al final le dice, a ver una cosa, los hebreos pensaban que la destrucción del templo traería consigo la destrucción, como ellos dicen, del siglo. El siglo no es una centuria, el siglo hablaba de una generación, hablaba del mundo, en realidad del fin del mundo. Pensaban que la destrucción del templo iría acompañada. Nuestro Señor Jesús le dice que no tiene nada que ver con eso, que habrá señales, y que la señal de su venida, ¿sabéis cuál es? Su propia venida. Por eso el sumo sacerdote se regaba las vestiduras cuando decía, cuando veáis al Hijo del Hombre desde las nubes,
porque le estaba diciendo que él era Dios. Lo mismo que allí al monte, a los pies del monte, con fuego y con humo, ¿verdad? Se manifestaba la voz de Dios. El Hijo del Hombre vendrá a sí mismo y todo ojo lo verá. Y esto es lo que tenemos que estar atentos, ¿verdad? Este es el contexto. Cuando quizás, bueno, hay que entender también una cosa. La Biblia, totalmente inspirada por Dios, la palabra de Dios, inspirada por Él, ¿verdad? Sabemos que es útil para enseñar, redarguir, corregir, todo. Inspirada por santos hombres de Dios, que no es interpretable cada uno a su modo, sino que está hecha para ser interpretada de una sola manera, ¿verdad? Porque la Biblia por sí misma se explica, pues ciertamente no hay ningún error en ella. Otra cosa son las traducciones, otra cosa son los capítulos. Pensad que los capítulos se empezaron a poner en la Biblia hacia el año 1000 y pico, ¿vale? Fue la primera Biblia que tenemos con capítulos escrita en español, la Reina Valera, que la hicieron en Basilea, porque aquí era imposible haberla hecho, lo hubieran cortado el cuello, seguro, ¿verdad? Y empezaron a verse los capítulos. Pues seguramente esta división que hicieron no estaba del todo acertada. Pensad que se nos queda una parábola afuera, ¿verdad? Jesús empieza a hablar y habla de esa venida del Hijo del Hombre y mete una parábola. Parece ser que luego cuando pasamos al 25, parece que nuestro Señor Jesús deja de hablar de estos temas y empieza a hablarle de parábolas, que no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero no, quizás esas tres parábolas, que empieza primero con la parábola del siervo fiel, ¿no? Y el siervo malo o el siervo bueno, ¿no? Y le está hablando, ¿no? Después que viene la parábola de... Yo quiero preguntar porque quiero manteneros vivos. Si no contestáis no pasa nada, pero yo veo las caras, a pesar de que tengo ahí mascarilla alguno. Segunda parábola. Fiesta, ¿de qué? 10 vírgenes, ¿no? Bodas, ¿no? Hoy vamos a hablar de bodas, Raulito. Hoy vamos a hablar de bodas. Y por último, ¿verdad? La de los talentos, ¿verdad? Por último, el Señor habla del juicio de las naciones. O sea, 2 capítulos impresionantes donde hay mucho que estudiar. Llevo más de 2 meses con el 24 y el 25, ¿verdad? Viendo, profundizando qué es lo que dice, cuáles son las profecías de Daniel, cuáles son las de Ezequiel. Como dice, el que lea, entienda. Eso no lo dijo Jesús, eso lo dijo Marcos o Mateo, que lo escribió allí. Aparece entre paréntesis si lo veis, ¿no? Pero por eso no sabemos precisamente a qué se referían, esa abominación de desolación, ¿verdad? Esa abominación, una desolación, el templo destruido, ¿verdad? Todo lo que los judíos vivían, ¿verdad? Por el templo, qué majestuoso, mira qué piedra, era el orgullo judío. Al final fue destruido, ¿verdad? Y para los judíos perdieron toda la esperanza. Sin embargo, los cristianos estaban en otra. La ley había venido a cumplirse, las leyes rituales, ceremoniales, habían sido hechas, pero el espíritu de la ley permanecía todavía. Nuestro Señor Jesús viene y empieza a hablarles de estas cosas. Y esas 3 parábolas, si fijáis, tienen 3 elementos en común, ¿verdad? El amo o el novio o el dueño, ¿verdad?, del terreno, ¿verdad?, se va o está ausente, ¿sí o no? En las 3 parábolas, si os fijáis, está ausente. En las 3 parábolas, el novio, o el dueño, o el amo, como queréis llamar, ¿verdad?, se retrasa en venir. Y por último, el dueño, el amo, el novio, no se sabe cuándo va a aparecer. Esas 3 cosas están en común en las parábolas. Cada una nos lleva a ciertas cosas, cómo ponemos nuestros dones, nuestros talentos, lo que Dios ha puesto en nosotros para dar a los demás, ¿verdad? Como es la de los talentos, ¿no? No lo escondemos. ¿Dónde están tus dones? ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Los estás guardando? Porque quizás te dé vergüenza creer. Dios te va a utilizar. Empieza a sacar esas cosas que sabes que Dios ha puesto en ti y que muchas veces, ciertamente, te da, pues muchas veces sacarlo porque piensan que va. No, sácalos, porque te necesitamos. Te lo vuelvo a repetir, te necesitamos como iglesia. Necesitamos identidad de grupo, poder participar de actividades en las que podamos ayudar a otros. Nuestro amor o el amor de Dios se va a ver reflejado sencillamente en esas obras que para nosotros los cristianos parece que son cosas. No, te vuelvo a repetir, la fe activa produce obras. Y si no hay obras en tu vida, vete examinando qué es lo que ocurre. Por fin, después de hablar de esa parábola, llegamos a la parábola que yo quiero hablar. Oye, ¿eso va bien? Ese reloj va bien, ¿no? 12:15, sí, ¿no?
Bueno, pues hace un año por ahí, uno perdió también el niño, ¿verdad? Se nos casó. Boda en directo, no pudimos asistir, pero vimos. Pero hoy quiero también que participéis de una boda y que sepáis más o menos, ¿verdad? Muchos quieren poner la situación de esta boda, ¿verdad? De las 10 vírgenes, y es difícil, ¿verdad? Porque en cada ciudad, en cada región, perdón, pues se celebraban de otras maneras. Pero básicamente era pues muy parecido. Piensen una cosa, ¿eh? En las bodas hay mucha representación de Israel y Dios, de Cristo y su iglesia, ¿verdad? Y todas las representaciones que hay tienen mucho que ver con esto, ¿verdad? Y en aquellos tiempos, ¿verdad? Pues sobre todo en las regiones de Oriente, pues la verdad es que muy pocas jovencitas pueden elegir al novio, ¿eh? Pero los hebreos sí, ¿eh? Los hebreos daban, si no repasar un poco el Génesis, veis como Raquel se le preguntó para elegir si quería ser esposa de Isaac. O sea, había por lo menos un poco de cordura en ese sentido, ¿no? Ahora, ya a partir de 12 o 13 años ya estaban dispuestas para el desposorio, ¿verdad? Que no era lo mismo, ¿eh? El casamiento, el desposorio. Recordar qué pasó con José y María. Dice la Escritura que ya estaba, ¿cómo? Desposada. ¿Qué es desposada? Porque estaba prometida, ¿no? ¿eh? Se le ponían, se le cambiaban quizás las ropas cuando había, se le ponían un velo, como era señal de que esa mujer estaba comprometida con un hombre, ¿no? Y más o menos así, llegaban allí, se pedía, como nosotros decimos, la mano, ¿verdad? Eso viene también de un término latín que es la autoridad, manus, no tiene nada que ver con la mano. Pasa que al final se nos ha quedado a pedir la mano, pero tenía que ver con un tema latín, ¿eh? La autoridad del padre sobre la hija se pedía, había que hacer una dote, evidentemente, pues dependiendo de la riqueza de las familias, pues habría más dote. Piensen que esa chica ya salía de la familia y iba a ser introducida dentro del clan familiar del novio, ¿verdad? Durante 6 meses, un año que duraba el desposorio, el marido iba, creaba una habitación contigua, depende, que hubiera mucho dinero, un chalet pareado fuera con jacuzzi, otro una habitacioncita al lado de tela, otro chabolilla con tetrabric, poca cosa, lo que había, ¿no? Pero el caso es que eso tenía que ocurrir, ¿no? Durante ese tiempo, al final, bueno, pues llegaba la boda. Pero en todo esto aparecía uno, que era el... ¿Quién sería? El amigo del novio, ¿verdad? Alguien conocido de la familia, que con el amigo de la novia, lo que pasa que no sale, establecían el contrato de compromiso, ¿verdad? Que tenía que ver, lo que llamaban ellos la ketubá, ¿verdad? Que tenía que ver también con la ley de Moisés, había una serie también de bendiciones que se pronunciaban, y bueno, era un poquito más o menos, si al final os fijáis, pues cosa como, al final ha ido deteriorando en nuestras bodas, ¿verdad? Un padrino, había un maestresala también, ¿verdad? Se encargaba de bendecir el vino, y bueno, todo esto era parecido, ¿verdad? Al final ha ido generando, casi como las bodas de los gitanos, duraban 7 días, lo que era la boda, ¿verdad? Un mes hasta el tiempo en que el marido y la mujer estaban al principio juntos, ¿no? Lo que era, por decirlo, la noche de bodas, ¿no? Estaban un mes. Pues esto era más o menos como ocurría, y durante esa celebración, bueno, pues evidentemente pues tenía que haber unos acuerdos, se firmaban, y bueno, yo llegaba el día del casamiento, ¿y qué ocurría? Pues en muchos sitios la familia acompañaba al novio hasta la casa de la novia, cogía a la novia, ¿verdad? Y la llevaba hasta el hogar donde se iba a celebrar el convite, que seguramente era la casa de los familiares, ¿no? Y yo recuerdo la boda de la hermana de Puerto, que era casi como la boda de un gitano igual. Ellos se fueron una semana antes, yo llegué un fin de semana, trabajaba, y bueno, cosas como que el novio iba por la novia en un burro, o sea, cosas y yo me fijaba en todas estas cosas, ¿no? Digo, fíjate cómo serían las bodas, ¿no? Evidentemente, en aquellos tiempos, pues no había alumbrado público, de lo que se despreocupaban de la factura de la luz en aquel tiempo también, no penséis, ¿verdad? Pues claro, ¿qué había? Lamparitas de aceite, ¿no? Esas lámparas que hablan, ¿no? Entonces salían, el novio iba y se armaba un jolgorio tremendo, tambores, salterios, bueno, música, danza, ¿verdad? Las amigas de la novia eran un poco las acompañantes. No penséis que esas 10 vírgenes eran las damas de honor, eso no existía. Era sencillamente la procesión del novio que iba ya allí. Seguramente ya vendría con la novia. Y esas lámparas que llevaban, que eran como candiles, no sé cómo, lámparas de barro con aceite y una mechita,
se les podía poner un palo y las llevaban en alto, como simbolizando también, ¿verdad?, la descendencia que Dios prometió a Abraham, ¿no?, de las luces. O sea, esto era todo un simbolismo, ¿verdad? Dice Jeremías, se olvidará la novia de su traje y de esos atavíos. Isaías, ¿cuántas veces presenta a la iglesia pura y sin mancha también, hablándonos de ese tipo de representación en cuanto a una boda? Cristo volverá. No sabemos si nos pillará vivos o quizás ya estemos durmiendo, pero Cristo volverá algún día. Y la primero que hemos leído, yo no le he dicho a BG, no le veo, ¿no? Pero ¿tienen que ver? ¿Con qué tiene que ver ese texto? ¿De qué habla? Apocalipsis 1 al 4. ¿De qué? La segunda venida, ¿no? La parusía, ¿verdad? Vendrá, ¿verdad? Pues o sea, hay muchas doctrinas acerca de los últimos tiempos, pero que no te saquen de que tiene que ser que Cristo venga cuando menos te lo esperes. Como te pongan una fecha, como te pongan una década, ¿verdad? Muchos dicen, no se sabe ni el día ni la hora, pero sí podemos saber la semana o el año, ¿no? Pues no. Solo el Padre que está en el cielo tiene la potestad, ni los ángeles del cielo, pero el día que Él vuelva, todos lo verán. Toda rodilla se doblará para confesar que Jesús es el Señor, para gloria y honra del Dios nuestro, ¿verdad? Y esto debe ser así. Y si en tu vida no está ese afán, ¿verdad?, de que Cristo vuelva pronto, quizás que tengan muchas cosas que hacer, yo sé, yo sé que hay muchas cosas que hacer, que se nos van los hijos de Estados Unidos, queremos ver nuestra descendencia, queremos ver... Pero es que no lo sabemos, ¿verdad? Pero nuestro afán, nuestro interior de verdad, debe ser que Cristo regrese pronto. Maranata, que era el saludo de los primeros cristianos, desde el principio, desde el año 0, bueno, el año 0 no existe, el año 1, ¿verdad? Bueno, más tarde, a partir del 33, y si nos equivocamos en años, seguramente más. Pero estaban perdidos, y al final Cristo les dio la revelación y empezó a darle, y no entendían, pero hasta que el Espíritu Santo vino a su vida, pudieron comprender. Por eso es tan necesario. El otro día el doctor Milton nos hablaba acerca de eso, ¿no? También, ¿cuántos se han acercado a Jesús a través de ti, verdad? Imposible que nosotros convenzamos a nadie, imposible, es que es imposible, es que es el Espíritu Santo quien convence. No te esfuerces por convencer a nadie, lleva la palabra, lleva el mensaje. Seguramente en muchos sitios te echarán, te excluirán, ¿verdad? Pero muchas veces el Evangelio, si el Evangelio es bien predicado, una de dos, o trae aceptación o trae rechazo. No hay otra, no hay otra. No vivimos a medias, no hay posibilidad de coger un Evangelio a medias. O estás en la barca, como dice Marco Vidal, o te hundes en el mar. No hay un compromiso bilateral, no estoy aquí, no se puede servir a dos amos a la vez, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta todo eso. Pero tener en cuenta todo eso no por nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces estamos calentitos, qué bien que estemos en la iglesia, CCC, Comunidad Cristiana de Camarma, qué bonito, aire acondicionado. Está nevando en Getafe ya, cuidado cuando salgáis. Pero al fin, al cabo es la situación de Pedro. Qué bien, maestro, para ti que estemos nosotros aquí. Qué bien. He venido a echarte una mano, Señor. Hagamos 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés y por otra parte. Pedro, no te das cuenta, como dice el otro, que no te das cuenta. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. Y él nos habla acerca de otras cosas. No nos habla de estar calentito en invierno, no nos habla de estar calentito en verano, nos habla de día a día. No los domingos coger la cruz, o como le digo a los presos los martes por la tarde cuando vamos a predicar, sino cada día coger tu cruz y seguir al Cristo resucitado, ¿verdad? Aquel que ha de venir, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesús en medio de eso le pone esta situación, ¿verdad? Y yo no queremos hacerlo muy largo tampoco, sé que hace mucho calor, y quiero ya meterme en la parábola, leerla, ¿verdad? Y que cada uno saque sus propias consecuencias. Pero la pregunta de hoy, así llamamos, como íbamos a titularlo, ¿verdad? Es ¿cómo está tu lámpara? Pregúntale al de tu lado, ¿cómo está tu lámpara? Pregunta, ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo está? Pero no con aire de superioridad. Muchas veces creemos los cristianos que somos los mejores del mundo, te lo aseguro. Y eso me enerva, ¿verdad? Pensar que como cristianos somos los al revés, es todo lo contrario. Debería haber humildad,
en nuestra vida para preguntar cómo está tu lámpara, en qué te puedo apoyar, en qué te puedo ayudar, qué quieres que haga por ti, ¿verdad? Este debe ser la verdadera intención del cristiano. Muchos pueden pensar, ¿verdad? La parábola está clara. La parábola no tiene ningún género de dudas. La salvación es individual. Cristo vendrá y dos separados, uno arrebatado, el otro se quedará, ¿verdad? Cristo vendrá por su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán, ¿verdad? Cristo los llevará, su iglesia será arrebatada. Doctrina de últimos tiempos. Cada uno que lo estudie, que saque sus propias conclusiones, ¿verdad? Pero lo claro está, es que no sabemos. Tenemos que estar preparados. Y a tu lado, ¿verdad? Hay mucha gente que se le está acabando el aceite. Y te digo una cosa, cuando habla de 10 vírgenes, muchos interpretan como la totalidad del mundo. Otros interpretan la totalidad de la iglesia, ¿verdad? El 10 en la Biblia es la totalidad, ¿verdad? Y yo no sé si hoy en la iglesia, supongo que sí, como decía Nay Cizaña, otros decían, otros sencillamente, ¿verdad? Es que no están, se le está acabando el aceite. Veo personas que empiezan algo, ¿verdad? Casi como los Gálatas. ¿Quién os embrujó? Aquello que empezasteis en el espíritu lo acabaréis en la carne. Pues esto ocurre, cuando tú no estás viendo el sitio donde proviene el aceite, cuando tu lámpara no la estás llenando continuamente, cuando te olvidas de leer. Muchas veces pregunto a chicos que han pasado por la prisión, ¿verdad? Y los vuelvo a ver. ¿Qué pasó? Estabas muy integrado, estabas en el coro. Si es que muchas veces hasta te sacábamos, ¿verdad? Que hablaras. ¿Dejaste de orar? No, tenía mi relación con Dios. ¿Qué te pasó? ¿Empezaste a dejar de leer? Sí. Te digo una cosa, lo primero que va a hacer o que quiere hacer el diablo contigo es apartarte de la palabra y la revelación de Dios. Te va a poner momentos, por la mañana te va a entrar sueño, te lo aseguro. Me pasa a mí. Me pongo a leer y me entra sueño. Ahora, no me entra sueño con el Netflix, tú, fíjate. Ni con el fútbol, tampoco. Pero leyendo la Biblia me entra sueño muchas veces. Y me cuesta. Y me tengo que frotar los ojos. Y digo, Señor, ayúdame porque no puedo. Trae revelación a mi vida. Yo te digo una cosa. Tú puedes escuchar muchas predicaciones, puedes leer, pero la verdadera revelación que Dios te pone dispuesta desde su palabra, cuando se te ilumina, cuando el Espíritu Santo te habla acerca de la Escritura, te aseguro que eso nunca en la vida se te va a olvidar. Seguro. Yo tengo revelaciones directas de la palabra, que muchos me pueden decir que estoy loco, seguramente, lo estoy. Pero esas revelaciones no se me olvidan y sé que son fuerza para mi vida, son las que me hacen mantenerme despierto. Es mi aceite, ¿verdad? Es lo que me aviva el fuego de aquel don que un día, ¿verdad? Como le pasó a Timoteo, que los ancianos del presbiterio, ¿verdad? Oraron por él y vinieron dones. Quizás a mí también Dios me dotó. Hablaba el otro día lo de Milton, que al final no lo dije. Que es que, una cosa más, se lo digo muchas veces a los presos. Juan el Bautista decía, haced frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Y los frutos, ¿creéis que se esfuerza mucho un manzano por dar manzanas? ¿Necesita esforzarse? ¿Es un parto una manzana? No, primero echa una flor, ¿verdad? Qué sencillito, ¿verdad? Qué bonito. Y al final la flor se convierte en fruto. Los frutos son del Espíritu, según Gálatas. ¿Y las obras? Los frutos del Espíritu, los frutos de arrepentimiento, nacen solos. Si yo sirvo, lo hago por mí mismo. Ahora, otra cosa es que sirva como para el hombre, entonces es distinto, ¿vale? Pero cuando yo sirvo por servir a Cristo, es que es lo mejor que puedo hacer. Y sea lo que sea poniendo una bombilla, sea limpiando el suelo del baño porque había agua hoy. Y luego si pueden, porque no me ha dado tiempo, que alguien pase a fregarlo, que se ha derramado agua, no sé qué ha pasado. No es pis, es agua. Entonces, digo que ese es el servicio, en eso es lo que tienes que estar, ¿verdad? En cuanto a ahorra, decía el apóstol Pablo, ¿qué decía? Consideraos los unos mejores que los otros. ¿Eres capaz de hacer eso con los demás? Cuando tú te crees que lo saben todo, cuando tú te crees que lo hacen mejor que el otro, ¿verdad? No, lo hacemos por servicio, o deberíamos hacerlo por servicio, ¿verdad? Vamos a la parábola, porque si no voy a hablar yo cosas que no quiero. 10 vírgenes, no las has podido sacar, ¿no? ¿Las has podido sacar?
Dice, da esa primera parábola y sigue. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, ¿verdad? 5 como eran. Y 5, uno será tomado, otro será llevado. Estamos en el 50% otra vez, ¿vale? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Está claro. Chicos, chicas más jóvenes, hoy oraban por vosotros, ¿verdad? Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos. Dios es el Dios de Abraham, Dios es el Dios de Isaac, Dios es el Dios de Jacob. Es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. La fe de vuestros padres, la fe, chicas, de vuestros padres, no va a valer para caminar en el día a día. Necesitáis vuestra propia fe, necesitáis vuestro propio aceite, necesitamos nuestra propia lámpara bien cargadita, ¿verdad? Y eso solo se consigue a través de la intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios te la da su Espíritu, ¿verdad? Porque a Dios nadie lo ha visto, ¿verdad? Nuestra relación con Dios, muchos piensan, no, es espiritual, no, perdona, más racional que otra cosa. Yo cuando oro con Dios, estoy con mi mente en Él, mi alma, mi mente, mi cuerpo, como dicen, el Semá. Pero sobre todo es racional. El Evangelio es racional. El Evangelio hay que comprenderlo. Nuestro Señor Jesús podía haber dicho 1000 cosas, pero cuando les dice la parábola del sembrador, le dice, si no entendéis esta parábola, entendéis, guinosco, comprender con el corazón. Si no entendéis, no vais a entender ninguna parábola detrás, ¿verdad? Y el mensaje del Evangelio es un mensaje que hay que comprender. Por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Ni uno de los que estamos aquí, por muchos años que llevemos en Cristo, ¿verdad? Pues somos tan santos como parece. No, nada, en absoluto. Tenemos nuestras miserias. ¿Vas a Dios con tus miserias por las mañanas? Dios conoce tus miserias. Dios conoce mis miserias. Cuando me presento no me queda otra que decirle, soy un torpe, cada vez meto más la pata, ¿verdad? Ayúdame, Dios mío, sencillamente a caminar, a seguir contigo. Mantén viva mi llama, no dejes que se apague. Ese es el fuego que arde y no consume. Si entendiéramos esto, que el fuego de Dios no te consume, no llegaría a un momento en que tu lámpara se apaga, ¿verdad? Porque el fuego de Dios te mantiene vivo, a pesar de tu edad, a pesar de tu enfermedad, a pesar de tus desgracias, te sigue manteniendo vivo para llevar adelante, si es que estás en el camino, el mensaje de salvación para otros. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está? Pero puede ser que a un cristiano también se lo tengas que decir, pero tienes que estar atento, porque quizás seguro que en tu trabajo, en tu instituto, cuando empecéis ahora que vayáis a Estados Unidos, yo he estado en Little Rock también, conozco Arkansas, tú eres el que iba a Arkansas. Allí estuve un mes, ya te vas a enterar allí. Las ciudades son tremendas. Van al banco, no se bajan ni del coche, todo por allí, tremendo. Los parques vacíos, yo decía, ¿esto qué es? Y esto no, parece que no hay nadie, ¿verdad? Little Rock, muy bonito. ¿Vais allí? ¿Vas a Little Rock? No. Bueno, no sé cómo entrar, pero ya sé cómo salir, no os preocupéis. Por favor, atentos, esta parábola nos dice mucho. Tenemos que tener esa capacidad. Está claro que el aceite, ellas le dijeron, tenéis que ir a comprarlo donde lo venden. Yo no puedo darte aceite. Tú no puedes darle aceite a tu marido. Esposa, no puedes darte ni a tus hijos. Yo sé que Puerto y yo daríamos la vida, ¿verdad? Porque nuestros hijos, ¿verdad? Que se criaron en el Evangelio, ¿verdad? Pudieran estar hoy aquí también. Pero yo sé que un día más tarde o más temprano ellos conocerán del amor y la verdad, porque desde el principio lo han conocido, ¿verdad? Solamente trata de volverse y muchas veces le preguntamos ¿cómo están vuestras lámparas? ¿Verdad? No a través de esa pregunta directa porque quizás ni lo entendería, a no ser que le explicara la parábola, ¿verdad? Pero ¿cómo está tu lámpara? Muchas veces nos tenemos que mirar a nosotros, ¿cómo está mi lámpara? ¿Verdad? Pero si te has dado el servicio, si eres de los que ya eres un discípulo y vive para Él, no estás en el proceso de vivir para ti ni para vivir para los demás, pero estás pendiente de a ese que le falta aceite. Y dices, tío, espabila,
que viene el novio y no estás y te quedas fuera y no hay posibilidad. Y aunque vayas a comprar aceite, si se cierra la puerta, ahí te quedas. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Yo no te hablo de que puedas salvar a nadie, en absoluto. Vuelvo a repetir, es el Espíritu Santo quien convence de juicio, justicia y pecado, ¿verdad? Y es el que te lleva. Es el tan humilde en la vida de un cristiano que no sabe ni que trabaja contigo. Y cuando empiezas a caminar los primeros pasos, te empieza a traer sed para leer la palabra, te empieza a traer sed para tener intimidad. Pero Él revela el carácter de Cristo y Cristo glorifica al Padre. Y ese es el proceso de la Trinidad. El Espíritu nos muestra el carácter del Hijo. Antes hablaba con Samuel, ¿verdad? Carácter, la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. La imagen, carácter, imagen, ¿verdad? Era la acuñación de una moneda. Dios no quiere cambiar tu personalidad. Dios te quiere utilizar con tu lámpara, ¿verdad? Él va a verter aceite de otra clase, un aceite puro y refinado, ¿verdad? No quiere cambiar tu personalidad. Él quiere cambiar tu carácter. La personalidad te la dio, ¿verdad? Esos dones que tú tienes. Quiere que tú los pongas en marcha, que los avives, ¿verdad? Yo no sé cómo está. No sé, a ver, lo siguiente que dice, las 5 que estaban más vivas, no se durmieron, ¿verdad? Lean, ¿se durmieron las 5 prudentes? Todas cabecearon, todos cabeceamos. O sea, el que se crea más que nadie, olvídate, cabeceas también. También te duermes a veces, te despistas por situaciones que hay en la vida. Claro, ¿verdad? Pero la clave está ahí. ¿Cómo tienes tu lámpara? ¿Tienes aceite? ¿Estás vigilando por el que tienes al lado, que tienes tu trabajo en tu propia casa, en tu sitio, en tu área de influencia? ¿Tiene aceite? Algunos ni tienen lámpara, evidentemente no van a participar. Algunos ni tienen lámpara. ¿Estás proveyendo lámparas para otros? ¿Estás intentando que el Espíritu Santo te guíe, ¿verdad? Para que otros puedan conocer el Evangelio. ¿Vienes el domingo y hasta luego, Lucas? Sería triste, ¿verdad? Yo sé que no. Yo sé que hay mucha gente que tiene ese anhelo en el corazón de que más personas puedan venir a Cristo. Creo que está en el corazón de todos, ¿verdad? Pero tenemos que esforzarnos más. El Evangelio, vuelvo a repetir, es un camino diario de esfuerzo. No tiene nada que ver con otra cosa. Dios nos está llamando, ¿verdad? A ser luz, ¿verdad? A que otros vean que hay una luz dispuesta. No somos la misma luz. Son alguien, o somos alguien que reflejamos la luz de Cristo, ¿verdad? Evangelio de Mateo, podemos ver, ¿no? ¿Quién enciende una lámpara y la esconde, la pone debajo del almud, dice, debajo de la mesilla? La ponemos en alto, para que toda la vida. Así tiene que alumbrar la luz de Cristo en vuestros corazones. Muchas veces lo compara también el apóstol Pablo con esto, ¿verdad? Porque vosotros, dice Jesús, ¿qué somos? ¿Qué somos? Estamos durmiendo, claro. La luz y la sal de la tierra, la luz del mundo y la sal de la tierra. Una cosa es el mundo, el príncipe de este mundo. Por eso somos luz para los que están en tinieblas. Pero somos sal para esa creación, la tierra, el G. Una cosa es el cosmos, otra cosa el G. Geografía, geodinámica, tiene que ver con la tierra, con la creación, ¿verdad? Pues una cosa es ser la luz de los que están en tinieblas y otra cosa es sal, ¿verdad? Que trae ese anhelo de buscar a Dios. ¿Eres luz? ¿Eres sal? Pregúntate hoy, ¿cómo está mi lámpara? Y Señor Jesús, te damos muchas gracias, Dios mío,